Iniciamos un nuevo año, ya el año 2025. Qué rápido, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, era así como que cuando lleguemos al año 2000 pensábamos que iba a haber carros voladores. ¿Se acuerdan, verdad que sí, los que son de mi generación? Bueno, ya estamos en el 2025 y aunque dicen por ahí que ya hay carros voladores, todavía no se ven. ¿Estamos de acuerdo? Todavía no se ven. Tenemos que esperar, pero 2025, un año más que Dios nos permite estar en este mundo para cumplir su propósito. Seguramente Dios quiere usarnos en el cumplimiento de su voluntad. Dios quiere trabajar en nosotros para usarnos como sus instrumentos. Él nos ha dejado a cada uno la responsabilidad de que nosotros ahora, con la bendición de Él, pero que tomemos buenas decisiones. Y que no solamente tomemos buenas decisiones, sino que también tomemos acción. El problema se da que no todos estamos conscientes de lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Y es por eso que el día de hoy hablaremos sobre el entendimiento que debemos de tener para simplemente hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. El tema de hoy se titula Un buen observador. ¿Cuántos de ustedes se consideran buenos observadores? Espero que la gran mayoría pudiéramos decir, tal vez, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre esto. Un versículo, primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice de la siguiente manera: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Bueno, ¿qué les parece si lo leemos todos juntos fuerte? Todos juntos dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Quiero platicarles el contexto de este versículo y quiero hablar sobre la conformación de un gran ejército. Para este tiempo, David ya había sido entronado como el rey de todo Israel. Su antecesor, el rey Saúl, ya había muerto. Y antes de ir a reinar a Jerusalén, David se fue a una ciudad filistea llamada Siclag. Y fue allí en Siclag en donde David comenzó a reunir un gran ejército con el que gobernaría. En ese tiempo un reino pues no podía reinar, no podía operar sin un ejército porque había muchas disputas territoriales. El ejército lo constituyeron en primer lugar los que habían peleado con David cuando aún no era rey. A este ejército se le llamaba los valientes de David, que fueron los guerreros que acompañaron a David durante todo el tiempo que anduvo prófugo, durante el tiempo que fue rey de una parte de Israel, y ahora que era el turno donde iba a reinar sobre toda la nación de Israel, ahora los valientes de David eran la parte importante, la parte fundamental en este gran ejército que se estaba formando. Pero también los guerreros de todas las tribus de Israel que se añadieron al hacerse David soberano de Israel se iban a estar incluyendo o añadiendo a este gran ejército. Si nosotros leemos todo el capítulo, bueno, en este tiempo el reino de Israel era como, imagínense México que tiene diferentes estados, allá no había estados o provincias, lo que había tribus, diferentes tribus que eran como lo que hoy conocemos como estados. Había 12 tribus, 12 estados por así decirlo, y cada una de las tribus empezó a mandar guerreros para conformar este gran ejército. Y cuando leemos todo el capítulo podemos ver cómo cada tribu empezó a mandar cierta cantidad de guerreros para la conformación de este gran ejército de David. Israel, recuérdenlo, estaba constituido por tribus y algunas tribus aportaron miles de elementos. Voy a mencionar solamente algunas. Por ejemplo, destaca que tan solo la tribu de Zabulón mandó 50,000 guerreros para conformar el ejército de Israel. Bastantes. Pero de las tribus de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés, entre las 2,5 tribus, tan solo esas 2,5 tribus mandaron 120,000 elementos, 120,000 guerreros a la causa. Pero lo que leímos nosotros al principio habla de que la tribu de Isaacar, que mencionamos en el pasaje de inicio,
solo mandó 200. Muy pocos en comparación a la tribu de Zabulón, que mandó 50,000. Y la tribu que menos aportó fue la tribu de Isaacar. Pero la Biblia dice que no solamente eran 200, la Biblia dice que eran 200, y aquí hace una distinción. No eran cualquier tipo de personas, sino eran 200 principales que tenían 3 características muy importantes. Características especiales que me gustaría que viéramos a continuación. Veamos entonces las 3 características de los guerreros de Isaacar. ¿Cuántos guerreros eran? 200. Si ustedes pueden notar, hay mucha diferencia entre los guerreros que aportaron las diferentes tribus, que eran miles, a lo que puso o mandó Isaacar. Leamos nuevamente el pasaje de inicio. Dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Veamos las 3 características a continuación. La primera, dice la Biblia que eran entendidos en los tiempos. Y esta es la primera característica. Ellos sabían los tiempos que estaban aconteciendo. Cuando el cronista dice que los 200 hijos descendientes de Isaacar eran entendidos en los tiempos, no quiere decir que ellos eran adivinos o algo por el estilo. Más bien está aludiendo a que tenían el don del discernimiento situacional, lo cual habían ejercido al grado que se les podía considerar expertos en los tiempos. El discernimiento es la capacidad de entender si algo conviene o no conviene, descubrir si algo es artificioso o engañoso o si es auténtico. Ellos eran expertos en discernir los tiempos. En este caso, eran personas con la capacidad para poder ver o previsualizar la situación que se estaban dando en el entorno. Ellos podían saberlo. El Señor Jesús reprochó a los fariseos y saduceos por no conocer los tiempos. Miren, si vamos a Mateo capítulo número 16, muchos años más adelante, cuando está el Señor Jesús en su ministerio terrenal, vemos que dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que saben distinguir al aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. El reproche del Señor Jesús es que así como ellos podían distinguir de una manera muy práctica si iba a llover o no, si estaba bien el tiempo o no, si todo estaba pasando, es decir, cosas, por ejemplo, del clima, y les dice, pero no saben distinguir los tiempos de lo que está aconteciendo. Es por eso que Jesús enfatizó que ciertas personas, y lo hizo para todo el público en general, que era necesario que pudieran ellos tener esa capacidad de distinguir los tiempos. No es malo que uno sea entendido acerca de cómo se comporta el clima, saber si hay rachas de viento, la intensidad de probables lluvias, pero lo importante es que tenemos que aprender a distinguir las señales de los tiempos. Y este hábito que nuestro Señor mismo exigió a sus oyentes no es algo que sea un don exclusivo de algunos ungidos especiales. Es un don común que toda persona posee y tiene que ejercer esa capacidad. Pues Jesús la exigió tanto a líderes religiosos de su tiempo, pero también la exigió a su pueblo en general. Disciernan los tiempos, disciernan lo que está sucediendo. Entonces nosotros debemos desarrollar el hábito de ser observadores, analíticos de lo que está pasando, que sin ser altamente espirituales podamos ser expertos como lo fueron los 200 de los descendientes de Isaacar. ¿Por qué digo sin ser tan espirituales? Porque hay dones muy, muy profundos, muy grandes, donde Dios sí trae una revelación, donde Dios trae una palabra, ¿verdad?, profética o algo. Y a veces nosotros pensamos, es que solamente para ellos, pero no se trata de una palabra profética, no se trata de una revelación especial, se trata de tener solamente sentido común para poder discernir los tiempos que están viviéndose. A eso me refiero. Entonces Dios quiere que usted, sea hombre o una mujer, podamos discernir, ¿verdad?,
los tiempos que nos ha tocado vivir para tomar buenas decisiones en cada situación particular que se nos presente. Esta es una característica que distinguía a los hombres entendidos de ese tiempo, la capacidad de discernir los tiempos. Segunda característica, sabían lo que tenían que hacer. Es interesante que la siguiente frase con la que describe al grupo de los 200 descendientes de Isaacar es: sabían distinguir los tiempos, pero también sabían lo que debían hacer. No creo que todos los israelitas estaban en esta condición de no saber lo que tenían que hacer en esta situación particular. Les voy a explicar cuál era el contexto que estaba dándose en ese momento. Los guerreros de Israel, los guerreros de las diferentes tribus, estaban siendo controlados por el depuesto rey Saúl. Es decir, por muchos años Saúl había tenido bajo su dominio, ¿verdad?, o bajo su autoridad a estos guerreros, y uno de los mandamientos principales que tenían eran perseguir a David. Por muchos años Saúl estuvo persiguiendo a David a través de su ejército. La orden por años era esa: persigan y aprendan, o si es necesario maten a David. Estos guerreros de Israel habían sido muy leales a Saúl y no querían dejar de serlo. Esto era lo que estaba sucediendo en el contexto social. Pero de repente muere el rey Saúl y asciende al trono el rey David. ¿Y cómo está eso? Que al que teníamos que perseguir, al que teníamos que aprender, ahora es al que tenemos que seguir, que estar bajo su liderazgo, que obedecer. Entonces ellos estaban con ese problema: seguir apoyando a Saúl aunque ya estaba muerto, o apoyar a David. Y en este contexto, los 200 isacaritas, dice la Biblia, no, ellos sí sabían lo que debían de hacer. Y Dios les había hecho comprender que lo que en este tiempo se debía de hacer era apoyar al nuevo ungido rey, en este caso el rey David. Estos 200 de Isaacar quizá no eran todos los guerreros de su tribu, pero eran personas que ejercían liderazgo tal como lo dice la Biblia. Al parecer, ellos fueron los que diseñaron todo o mucho de la estrategia y la logística de la defensa, de la coronación y entronación, cuando David fue ascendido al trono en Hebrón. Finalmente, estas cualidades que tenían estos hombres, entendidos en los tiempos y que sabían lo que tenían que hacer, vemos que la coronación concluye con una nota alegre. Si vamos a primer libro de Crónicas 12:39, dice: y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. ¿Qué quiere decir este versículo? Esto de saber qué hacer produjo que David pudiera ascender al trono sin que hubiera sangre. David ascendió al trono sin que hubiera guerra, sin que hubiera una revolución, ni mucho menos, porque estos isacaritas pudieron influenciar o influir en las demás personas. En el caso de nuestro Señor Jesús, vemos un momento crucial en su ministerio terrenal. Nuestro Señor está a un instante de ser aprendido y se pone a orar. Cuando termina, los discípulos estaban dormidos. Ustedes recuerdan ese episodio, ¿no? Él está orando y luego de repente, primero les dijo: oren 1 hora, ¿verdad? Él se pone a orar y cuando va con ellos, los discípulos estaban dormidos. ¿Qué fue lo que dijo? Mateo 26:40 les dijo: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Los discípulos no habían sabido qué hacer. Pero cuando una persona sabe lo que hay que hacer, es decir, discierne los tiempos, sabe lo que hay que hacer. Si yo discierno los tiempos, si yo sé lo que está pasando, el resultado congruente debe de ser una acción. En sus tiempos los isacaritas sabían qué hacer. En el tiempo del Señor Jesús, nuestro Señor sabía qué hacer y lo enseñó a sus discípulos. Y nosotros en cada situación que nos toca en la vida personal, en la vida cristiana, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, nosotros tenemos que estar bien, conocer bien los tiempos, lo que Dios nos ha mandado hacer, para saber qué es lo que debemos de hacer. Imagínese, por ejemplo, si de repente
usted siente que tiene un llamado para hacer algún ministerio en la iglesia. Pues, ¿qué tiene que hacer? Pues enrolarse en el ministerio de la iglesia, si sea enseñanza, alabanza, servicio, cualquier ministerio. Entonces, una cosa debe de llevar a la otra. Entiendo lo que Dios quiere de mí, lo pongo en la práctica. Si Dios me llamó a esto, voy a ejercer lo que Dios me llamó. Un entendido de los tiempos empieza a actuar. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros entendamos esto. Al conocer la voluntad de Dios, obtendremos un discernimiento a través del sentido común. Debemos saber hacer decisiones correctas y cómo tomar esas decisiones. ¿En qué momento tomar esas decisiones? Ante cualquier situación en nuestro tiempo que se nos presente, tomar las decisiones correctas. Y en la actualidad debemos saber qué hacer. Por ejemplo, hay muchos temas sociales, por ejemplo, que se han levantado movimientos que no apoyan la familia, con posturas antibíblicas, o que hay un sinfín de cosas en nuestra sociedad. Nosotros tenemos que saber simplemente qué hacer. Dios quiere esto, ya sé lo que yo debo de pensar, lo que yo debo de hacer, cómo debo conducirme. Por lo tanto, debemos saber como congregación, establecidos en esta ciudad, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Como entendidos en este año 2025, que Dios ha hablado a mi vida personal, a su vida personal, como congregación, de lo que Él quiere hacer para nosotros. Y así sucesivamente debemos estar siempre actualizados de lo que Dios quiere hacer en cada tiempo y en cada situación. Por la situación que se da, nosotros tenemos que actuar en consecuencia, en total congruencia a lo que Dios está hablando con nosotros. Uno de los problemas que ahora se están dando es en algunos, por ejemplo, hombres que se casan, por ejemplo, ya no se casan tan jóvenes como se casaban antes, y se casan, y de repente, ¿verdad? Platicando con algunos consejeros, podemos ver que se da un fenómeno, que hay muchos hombres, por poner el ejemplo de los hombres, pudiera darse el caso también en las mujeres en algunos casos, que no, aunque están más grandes de edad a la manera en el tiempo de casarse que como se hacía antes, están más grandes, probablemente más estudiados que antes. Muchos de los hombres que hoy se casan no son maduros, y de repente, aunque tienen una responsabilidad en su casa, de repente dedican muchas horas a los videojuegos, por ejemplo, o hacen cosas que no son acordes a su nueva asignación como jefes de familia, por así mencionarlo. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Si yo me caso y luego tengo una familia y tengo ahora una responsabilidad y todo eso, tengo que cambiar cosas, y el sentido común, la congruencia, aunque no sería nunca pecado, ¿verdad? Jugar a un videojuego, tener, no sé, ir a algunas actividades que antes hacía, tengo que dedicarme a la nueva etapa que me toca vivir. Porque si no lo hago, entonces voy a tener problemas en mi matrimonio o en mi familia. Por lo tanto, así con este ejemplo, nosotros podemos ver que si Dios nos está llamando a una nueva etapa en nuestras vidas, tenemos que ser congruentes, sabios, y simplemente tener sentido común para hacer las cosas congruentes a lo que Dios está llamando a nuestra vida. Si Dios dice a mi corazón, necesito que este año 2005 me busques de corazón, te entregues, que andes en mis caminos, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que empezar a congregarme fielmente, y ese será el principio. Por lo tanto, esta característica distinguirá a las personas que somos entendidos de los tiempos. Pero hay una tercera característica. La primera, conocían los tiempos. La segunda, sabían lo que habían que hacer. La tercera, sus palabras inspiraban a los demás. Esta característica de aquellos 200 isacaritas, hombres entendidos en los tiempos, fue la de influir sobre otras personas para que también las demás personas hicieran lo bueno, hicieran lo correcto, hicieran algo provechoso. En la situación en la que se encontraba Israel por una influencia de un mal reinado de Saúl, hacer lo malo parecía que era lo mismo que hacer lo bueno. En ese tiempo, hacer lo bueno parecía que era hacer lo malo. Y en los tiempos podemos ver que se estaba dando algo. Saúl se había alejado completamente de Dios. Pero cuando estos 200 entendidos en los tiempos intervienen para orientar a todos los que estaban apoyando a David, el resultado que surge es que, dice la Biblia, le seguían todos sus hermanos, quienes hacen lo que es bueno. Pero esto fue posible
gracias a que hubieron hombres entendidos de los tiempos que fueron capaces de influenciar a otras personas para cambiar la condición crítica que se estaba viviendo en su entorno. La influencia de estos hombres entendidos en los tiempos se hace necesario en cada generación, y no solamente ante gente común, sino también ante gente posicionada en la cumbre de los gobiernos del mundo. Hay quienes no querrán recibir y aceptar la influencia de la gente que sabe, que es entendida, que es sabia, pero siempre habrá personas que aceptan consejos, que aceptan orientación, que aceptan guía, dispuestos a ser personas excelentes en sus respectivas áreas de vida. Es decir, que Dios nos llama a ser entendidos de los tiempos, a hacer lo correcto y no solamente quedarse así, sino ser capaces de influenciar nuestros diferentes entornos, nuestras familias, nuestras colonias, nuestros trabajos, con una propuesta diferente a lo que este mundo está dando. Un caso ocurrido hace 5 siglos antes de que Cristo se revelara en Belén, en Persia, un país con sus propios falsos dioses, en el que el Dios verdadero no estaba en su lista. Su rey, llamado Asuero, juntó 7 de los príncipes de su reino. Aunque eran paganos, buscaron personas con características especiales. Esther capítulo 1, versículo 13 dice: preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos. Si ustedes se dan cuenta, desde aquel tiempo este rey juntaba a sabios que pudieran darle consejo. Dice, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y tal como pasaba 5 siglos antes de Cristo, podemos ver que hoy sigue pasando. Las personas que realmente logran, ¿verdad?, logran trascender, son personas que se rodean de personas que saben distinguir los tiempos. Esto nos lleva a un tercer punto que quiero hoy retomar con ustedes, y que es buenos observadores de los tiempos. Este 2025 creo que tenemos un llamado a ser buenos observadores de los tiempos que nos ha tocado vivir. Creo que es muy claro el llamado que Dios nos hace. Dios busca que cada uno de nosotros, independientemente si tenemos muchos años en la iglesia o hoy es el primer día, que Dios quiere que seamos entendidos de los tiempos, que hagamos lo correcto y que seamos capaces de influenciar nuestros diferentes entornos. No ser influenciados, sino ser de influencia. Es por eso que aquí viene forzosamente la pregunta: ¿cómo puedo lograr ser entendido de los tiempos? Y para ir concluyendo o cerrando, me gustaría darle 4 cosas que debemos hacer para ser entendidos de los tiempos. Primero, analicemos todo desde la perspectiva divina, todo. Aun cuando somos seres terrenales, debemos tratar de analizar todo desde la perspectiva de Dios. En una ocasión, en tiempos del profeta Eliseo, se encontraban sitiados por un ejército invasor, ¿verdad? Había una gran desventaja numérica. Se pueden imaginar, estaban ahí sitiados, rodeados por un ejército que quería atentar contra ellos. El criado del profeta estaba muy atemorizado. Si vamos a segundo libro de Reyes 6:15 en delante, dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía situada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Imagínense, le dice: Señor, te pido que abras los ojos para que este hombre pueda ver quién está protegiéndonos. Y en ese momento, al abrir los ojos, se dio cuenta del gran ejército espiritual. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su lucha? ¿Cuál es su situación? Que se ha sentido amedrentado, que tal vez se ha sentido solo o que no va a poder pelear. Que el Señor nos dé su perspectiva para que Él abra nuestros ojos y podamos ver que alrededor nuestro hay miles y miles de seres guerreros que Él ha puesto para que peleen por nosotros en cada situación. Por lo tanto,
debemos analizar desde una perspectiva espiritual. ¿Cuál es su problema? Y usted puede decir: Señor, yo sé que tú tienes poder para levantarme, para sacarme adelante, para hacerme poder continuar. Pero además debemos hacer un análisis, ya que lo espiritual es subjetivo. Podemos analizar estadísticas, resultados, entornos y sobre todo como creyentes los principios bíblicos en cada situación. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es observar todo desde la perspectiva de Dios, incluso cuando algo nos va mal. Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Quieres enseñarme algo? ¿Quieres hacerme madurar? ¿Quieres mostrarme mi dependencia de ti? Siempre desde lo espiritual. Segunda cosa, involucrémonos en el llamado de Dios. Ya cuando tenemos conciencia del ámbito espiritual, involucrémonos en el llamado de Dios, estableciendo una congruencia en nuestra vida. La manera de aterrizar lo espiritual es a través del cumplimiento del llamado de Dios. Todos debemos involucrarnos en algún área de servicio. En el caso del versículo de inicio, el cual se trata de la formación de un ejército, todas las tribus cooperaron. Si hay un proyecto que de repente como iglesia digamos: hermanos, vamos a hacer este proyecto, involúcrese, sea parte, involúcrese en el servicio. Incluidos ahí cuando pasó esto de involucrar un ejército para los inicios del gran ejército de David, todas las tribus cooperaron, inclusive los levitas. Porque los levitas eran una tribu que no se involucraban en eso, no se involucraban en la guerra. Dios les dijo: ustedes no se van a involucrar ni en el trabajo ni en la guerra. Ustedes van a estar involucrados solamente en la adoración en el templo, siendo sacerdotes de las demás tribus. Pero si nosotros nos damos cuenta que en este tiempo, cuando era importante, ¿verdad? Que era importante que se conformara un gran ejército, la Biblia nos muestra algo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 26 dice: de los hijos de Leví, es decir, levitas, 4,600 se involucraron en el ejército. 4,600 fueron también parte de este ejército. Es decir, los levitas que servían en el templo se involucraron también en esta etapa en la guerra. Por lo tanto, si usted dice: es que yo siempre he sido una persona de escritorio, pero si hay necesidad de hacer algo, lo hacemos, ¿verdad? Aunque tengamos que dejar de lado nuestras diferentes formas de vivir para servir al Señor de una manera muy, muy especial. Entonces, el siguiente paso debe de ser involucrarnos en el llamado de Dios, cumpliendo así su voluntad. Tercera cosa, seamos atractivos. Y no me refiero a ser atractivos de ponernos loción, que igual vale, ¿verdad? Peinarse y bañarse igual vale. Pero más bien me refiero el ser entendido de los tiempos y caminar en la voluntad de Dios debe de producir un efecto de atracción hacia las demás personas. Si somos sabios, las personas querrán platicar con nosotros. Si somos personas que siempre tenemos una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, una palabra de visión hacia el futuro, siempre habrá personas que querrán platicar con nosotros. Nos convertiremos en personas atractivas, es decir, que atraigamos a otras personas. En un mundo donde la gente camina sin sentido, donde el hecho de tener certidumbre en nuestras vidas, entonces va a producir que la gente quiera platicar con nosotros ante cualquier situación, tal como lo vimos en el versículo de inicio. A los entendidos los seguían las demás personas. La gente no quiere nada con los cristianos cuando los cristianos nos comportamos como incongruentes o cuando somos hipócritas. La gente dice: no, hombre, con ese cristiano mejor ni quiero hablar. Pero cuando realmente somos cristianos, que estamos siendo inspiración para los demás, la gente querrá hablar con nosotros, recibir consejo y recibir, ¿por qué no, oración por ellos? Por lo tanto, seamos atractivos para los demás y usemos dicha atracción para influir sobre las demás personas, para que aún otras personas a través de nosotros puedan influenciar a otros más. Y 4, no tomemos decisiones egoístas ni unilaterales. Todos tenemos nuestra propia agenda, todos tenemos nuestra vida individual y eso es correcto, pero nunca nuestra agenda personal debe de truncar los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Nunca nuestra agenda personal debe de truncar los planes colectivos de Dios, es decir, que nunca la agenda personal cuarte el crecimiento de la iglesia.
Y en la medida que seamos entendidos de la voluntad de Dios y de los tiempos, caminaremos siempre abonando para que la obra del Señor crezca. Uno de los enemigos más grandes que hemos enfrentado históricamente como iglesia es que personas tengan su propia agenda o que quieran cumplir sus propios deseos por encima de los deseos del Señor. ¿Cómo podemos solucionar esta tendencia a tomar una decisión egoísta? Bueno, ponga su vida siempre a la orden del Señor. Señor, por encima de mi agenda, por encima de lo que yo tengo en mi plan, que sea tu plan antes que nada. Que el Señor habla en nuestras vidas. Ponernos a la orden de los pastores, de los líderes de ministerio. Y de esta manera aseguraremos que nuestra vida se convertirá como en un engrane que vendrá a ser parte de una gran maquinaria que se llama iglesia. Recordemos las palabras de Juan el Bautista en Juan capítulo 3 versículo 30, cuando dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Que por encima de todo esté Dios y no yo. Esa es la actitud. Por lo tanto, quiero concluir en esta hora diciendo que para ser entendidos no se requiere una gran escolaridad. Si usted la tiene, qué bueno. Si usted puede continuar acrecentando sus estudios, sería excelente. Busque capacitarse, pero para ser entendidos de los tiempos no se requiere escolaridad. No es una cuestión de grado universitario, es una cuestión de espiritualidad. Me gustaría ir cerrando y me gustaría dar 2 proverbios. Y en estos 2 proverbios vamos a ir viendo lo que dice la Escritura. Proverbios 28:5 dice: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Que este sea un año que se caracterice por buscar a Dios cada día. Para hacer esta clase de entendidos, Dios espera que seamos primeramente buscadores de Dios, y en consecuencia el resultado será un entendimiento amplio de su voluntad para cualquier situación. Por otra parte, la gente se da cuenta si somos entendidos o no tan solo con mirar nuestros rostros. Aunque las apariencias engañan, también pueden comunicar nuestro rostro con toda precisión las realidades espirituales de la experiencia de una persona. Reflejemos con nuestro rostro lo que tenemos dentro de nuestro ser. Y segundo proverbio, Proverbios 17:24, que dice: en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Un gesto, una sonrisa, una palabra siempre reflejará en nuestro rostro una calidad de nuestra relación en la búsqueda de Dios. Que aún en medio de los problemas, de las dificultades, sí podemos nosotros reflejar tristeza. Somos seres emocionales, pero por más allá de la tristeza, nuestros rostros reflejarán esperanza. Dios quiere que los cristianos seamos personas entendidas de los tiempos. Número 1, que tengamos el hábito de discernir todo lo que ocurre en nuestro entorno. Que sepamos hacer ante cualquier situación lo correcto, lo necesario, cada situación que se presente. Y 3, que influenciemos a otras personas para que actúen con sabiduría divina. Ustedes que están aquí, hermanos, los que escuchan por la radio, son este tipo de personas que Dios quiere levantar en este 2025. ¿Qué pasaría si en nuestra ciudad empezamos a influenciar a uno a la vez con un mensaje de esperanza, con un mensaje de amor, con un mensaje de búsqueda de Dios? Esta ciudad va a ser otra en pocos años. Somos parte del plan de Dios. Empecemos siendo entendidos de los tiempos, haciendo lo necesario para poder influenciar. Que este 2025, nuevo pacto, cada uno de nosotros seamos una iglesia entendida y obediente. Esto va a traer bendición y crecimiento en todos sentidos a nuestras vidas, a nuestra congregación y, por qué no decirlo, a nuestra ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Honestamente, podemos hoy, cada uno de nosotros, pensar por un instante si somos entendidos o no. ¿Qué tan entendido de los tiempos se considera usted? A veces el que no es entendido
pierde el control, se frustra, vive una vida nada plena. Pero ¿qué tanto nosotros hoy podemos sentirnos identificados con esos 200 hombres de Isaacar que conocían los tiempos? Que no fue necesario mandar muchos, pero sí mandar gente con estas características especiales. Podemos orar y pedirle al Señor: Señor, hazme una persona entendida. Hazme una persona que discierna los tiempos, pero también dame la sabiduría para actuar, no solamente por lo que tú vas mostrándome, sino para actuar en congruencia a ello. Oremos. Bendito Dios, yo te doy gracias, Señor. Muchas gracias por la palabra que nos enseñas a cada uno, Señor.